Bueno, nosotros estamos en este curso, este es nuestro tercer encuentro, estamos acá. Hoy vamos a hablar de las variables, cómo las vamos a definir, vamos a hablar de cuántos pacientes tenemos que incluir en nuestro estudio, y algunas cosas sobre cómo planear el análisis estadístico en su forma más sencilla, digamos, cómo pensarlo. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy: variables, cálculo del tamaño muestral y plan de análisis. Bien, variables. Nosotros ya hablamos de la pregunta pico, definimos los objetivos, la población, y ahora, bueno, tenemos que definir operativamente cómo van a ser esas variables, esa intervención, el comparador, el evento principal, cómo lo vamos a definir. Entonces, el objetivo es poder, para este pequeño módulo, poder describir los tipos de variables, distinguir entre precisión y validez, y distinguir entre covariables, confundidores y las variables principales. ¿Qué es una variable? Una variable es el atributo de un objeto o un fenómeno que puede tomar distintos valores, es decir, que puede cambiar de una entidad a otra y que puede ser medido o contado. Eso es una variable, algo que varía, que puede tomar distintos valores. Nosotros, una variable o un fenómeno puede tener como distintas cosas que uno mide, ¿no? Si acá miramos la margarita, podemos hablar, las variables pueden ser el color, la variable puede ser la forma, la variable puede ser el tipo de superficie, si es rugosa, si es lisa. Entonces uno a veces en fenómenos complejos modela y recorta, y en todo recorte se va perdiendo definición, y en esa pérdida de definición, muchas veces si nosotros recortamos mal, entonces nosotros tenemos una variable que tenemos esta información, y al final no sabemos si lo que tenemos es una margarita o un huevo frito. Entonces es importante ver qué cosas recortamos cuando estudiamos un fenómeno complejo. O sea, entender qué es la glucemia es fácil, difícil es entender, no sé, qué es la satisfacción de un paciente, la calidad de vida, cuando se siente conforme con la atención, es decir, todos esos fenómenos que no son cosas, no es la glucemia, no es el color de pelo, el sexo, todo eso tiene distintos fenómenos que confluyen, y uno tiene que modelarlo de la mejor manera posible para obtener un resultado conjunto de eso, y esas cosas son difíciles de medir. Entonces, desde el punto de vista del tipo de dato que tienen las variables, nosotros tenemos variables que tienen información de números, y variables que tienen información de categorías. Las variables que tienen información numérica las vamos a dividir en dos, en variables continuas y variables discretas, que ahora las vamos a diferenciar. Las variables categóricas tienen dos subdivisiones: las variables que son de dos categorías o de más de dos categorías. Las que tienen más de dos categorías, si tienen un orden, como leve, moderado, severo, esas se llaman ordinales. Las que tienen, por ejemplo, características que no tienen un orden, se llaman nominales. Y vamos a ir viendo ejemplos directamente. Las variables numéricas discretas son de cantidad. Cantidad de hijos, cantidad de accidentes por semana. Mientras que las variables continuas son variables que los números tienen sentido aún entre un número y otro. Es decir, que entre 100 y 101 está 100.5, y eso tiene un sentido, y entre 100.5 y 100 está 100.25, y ese número tiene un sentido. Entonces uno no puede tener un hijo y medio. Tiene uno o tiene dos, pero no tiene uno y medio. En cambio, las variables continuas aceptan valores intermedios entre una cosa y otra. Las variables dicotómicas son las que toman dos niveles: vivo o muerto, tuvo o no tuvo un tal evento. Las ordinales son esas escalas de severidad que todos conocemos, y las nominales son las que tienen información, por ejemplo,
raza, estado civil, que no hay un orden de raza, cuál va arriba, cuál va abajo, no hay un orden, no hay un estado civil que es mejor que otro, son los estados civiles, en las que no tienen ningún orden, se llaman nominales, y las categorías tienen que ser mutuamente excluyentes, es decir, uno puede ser de una categoría solamente. A veces cuando hay como muchas opciones posibles y algunas son muy poco frecuentes, siempre se incluye una categoría otros para meter en esa bolsa las categorías que tienen menos probabilidad de ser elegidas y que no nos interesan demasiado en el estudio, solo las categorías dominantes. Para terminar de entender lo de variables continuas, entonces esto es lo que yo decía, que siempre entre un número y otro hay un valor intermedio, y entre ese hay otro intermedio que tiene sentido. Mientras que las discretas son números enteros. Número de televisores, número de internaciones, número de hijos. No hay de a medio. Nosotros debemos siempre recolectar la información de la variable en su estado natural, es decir, ¿cuál es el estado natural de la edad? La edad es en años, o en días, o en meses. Y después nosotros vemos si queremos transformarlo en una variable categórica, de 10 a 20 años, 20 a 30, 30 a 40. Lo que no nos conviene es juntarla directamente categórica, porque no podemos volver a lo continuo. Nosotros podemos ir desde una vez que juntamos la edad, después le inventamos las categorías, pero si nos surge otra idea, siempre el dato virgen lo tenemos, que juntarla ya por estratos. Entonces acuérdense que no se puede ir marcha atrás. Siempre recolecten en su estado natural y se genera en todo caso, en base a esa información, después el investigador una variable en torno a eso. Según el rol en el estudio, también las variables se pueden clasificar como variables de exposición o intervención, que esto lo hablamos, la variable de resultado o outcome, variables de ajuste o covariables, y variables confundidoras. Entonces, pensemos en esto. Esto fue un paper que se publicó hace muchos años, cuando yo nací, donde se vio que había una asociación entre el consumo de café y el infarto de miocardio. Vieron en los distintos países, según si se consumía más café, había más reportes de infarto de miocardio. Entonces dijeron, che, bueno, parece que el café está asociado al infarto, ¿no? Entonces dijeron, la exposición es el café, y está asociado a tener un infarto. Después se descubre, otros investigadores pensando, que probablemente esta asociación estuviese confundida, es decir, que los que tomaban café realmente fumaban, o sea, es común tomar café y fumar, y a su vez los que fumaban tenían más infartos de miocardio. Entonces, el tabaco era la verdadera asociación por la cual el café terminaba unido al infarto. Ese es el concepto de confundidor, una variable que se relaciona con la exposición, con el outcome, y no está en el camino causal. Es decir, no se necesita el tabaco, digamos, no estaría entre el camino del café al infarto. Es por otra vía completamente. Además, nosotros tenemos otras variables que condimentan la probabilidad de tener un infarto, pero que no están asociadas ni al tabaquismo ni al café. Esas otras las llamaríamos covariables, que pueden ser modificadores de efecto positivos o negativos, es decir, que pueden hacer que tengas más infartos o menos infartos. Entonces, la diabetes y la dislipemia son modificadores de efecto positivo, aumentan la probabilidad de que ocurra el outcome. Si nosotros tuviésemos un atleta que hace mucha actividad física, sería un modificador de efecto negativo, baja la probabilidad. Entonces, nosotros deberíamos en general tratar de armar este esquema causal con las variables o los grupos de variables que vamos a incluir en nuestro estudio para planificar cómo analizarlo después.
Entonces tenemos, repasando, variables de intervención o exposición, se asocian con el evento, tenemos variables confundidoras y tenemos covariables. En un ejemplo, por ejemplo, si una técnica de litotricia versus ureteroscopía se asocia a la eliminación en el éxito de cálculos renales, una técnica u otra pueden estar confundidas por la edad de los pacientes o la experiencia del cirujano, que tienden a elegir una técnica sobre otra en función de esas características o de la localización de la piedra. Entonces, estas son confundidoras porque según esto se asocia el éxito en la eliminación y según esto también el cirujano elige una técnica y otra. Y además hay otras covariables que se pueden asociar al fenómeno, como el riesgo anestésico, la fragilidad o el nivel educativo, para ver si comprenden o no las indicaciones. Todas esas cosas también modifican el evento, pero no están en el camino causal de la asociación primaria que uno quiere probar. Entonces, siempre tenemos que pensar que cuando nosotros encontramos una asociación, tenemos que pensar que esto puede ser porque la asociación realmente existe, si es solo por azar, o si es por la presencia de sesgo, o si está confundida la asociación con otra variable que es la verdadera variable que genera el efecto. Bien, entonces, desde el punto de vista de cuando uno usa una variable y toma medidas sobre eso, porque una variable es algo que varía y es algo que se puede medir, entonces hay dos palabras que quiero que aprendan, y después en algún momento estos son conceptos medio pesadones, pero que es importante entender la conclusión de esto. Hay dos cualidades que tienen las variables, que cuáles se llaman, en inglés es precision y accuracy, y la traducción en castellano es fiabilidad y validez, cuando accuracy la traducción es más exactitud, pero se traduce en general en los textos españoles como validez. Entonces, la precisión es cuán cerca de los valores medidos están unos de otros. Entonces, esto se afecta por el azar de las mediciones, y se reduce cuando uno mide muchas veces, va llegando un poco al valor medio a través del promedio de todas las medidas, que todas pueden estar un poquito erradas. Ahora lo vemos en un gráfico. Y validez es cuánto está de cerca el valor que yo estoy midiendo del valor real. Si se va siempre para un lado, esto se llama error sistemático, y eso es lo que ustedes conocen con el nombre de sesgo, que es predecible y típicamente constante. Y eso ocurre cuando uno no tiene bien calibrados los instrumentos, cuando uno mide con un aparato descalibrado, con una escala mal pensada. Entonces, cuando uno calibra bien, valida y entrena a los investigadores, reduce este sesgo, que es un sesgo de información, y reduce el error sistemático, y se acerca más a la medida real. En cambio, los errores del azar, uno los puede arreglar un poco aumentando el tamaño de la muestra. Pero el error sistemático no se arregla aumentando el tamaño de la muestra. Yo meto más pacientes y si no calibro, no entrenan los investigadores, siguen equivocándose igual. Entonces, esto es lo que pasa si nosotros usamos una balanza para medir la inteligencia, ¿no? Entonces, la balanza es digital, siempre que la persona se sube, mide bien, o sea que el aparato es fiable, es preciso, pero no mide el fenómeno que quiere medir, no es accurate, no es válida, no mide el fenómeno de interés. Si yo evalúo la satisfacción del paciente luego de un procedimiento, entonces usamos una escala de calidad de vida, y el procedimiento, lo que quiero es satisfacción. La escala de calidad de vida le da bien porque el paciente responde lo mismo, o sea que se la tomo 3 veces me responde lo mismo, la escala es fiable, pero no es válida, no mide el fenómeno de interés. Otro ejemplo, la satisfacción del paciente luego de un procedimiento, y yo le hago una escala inventada por mí.
Y entonces, como la inventé yo, escribí mal las preguntas, no se entienden del todo, hay que explicarle, el paciente entiende una cosa, uso palabras complejas, pregunto dos cosas en la misma pregunta, entonces eso lo hace impreciso, no es fiable, y aunque yo quiero representar ese fenómeno de interés, es más o menos válida, ¿sí? Este es el esquema clásico de precision y accuracy, entonces esto sería validez. Entonces, algo que es preciso siempre va al mismo lado. Algo que tiene algo de error por azar, ¿sí? Esto más o menos están en torno a la media, que está acá, todas más o menos están a una distancia que promediando todo esto voy a llegar acá, pero es impreciso, tiene mucha dispersión el dato. Esto no es nada, es impreciso y no es válido. Y acá es preciso y válido, o sea, los tiros van al centro y además están cercas unos de otros. Eso es que es preciso y accurate. Lo que ocurre es que, imagínense que esta es nuestra muestra, esta es la realidad, cuanto más cerca están nuestras mediciones, ¿no? Nuestra curva de Gauss, de la poblacional, es más exacta. Y el error de medición, el error por azar, que mido para un lado de más y otro mide de menos, de más de menos, que me aumenta, me hace gorda la curva, me aumenta el desvío estándar, eso son los errores que disminuyen la precisión. Hablamos de que siempre tenemos que plantearnos de elegir un buen outcome, entonces esto lo tocamos previamente, paso rápido, que sea relevante a la pregunta de investigación, relevante para la salud, acá viene una importante, tiene que ser fiable y válido, o sea, precision y accuracy, fiable y válida, o sea que tienen que tener técnicas de calibración, la forma en que yo lo voy a medir, y tengo que estar entrenado para eso, y tiene que ser sensible a la intervención, es decir, que con la intervención que yo planteo, la exposición, esa variable pueda cambiar. Perdón. Bien, entonces, nosotros, para ordenarnos, necesitamos organizar toda la información de las variables que nosotros vamos a recolectar en nuestro estudio en forma bien completa y que quede claro qué es lo que se va a medir, cómo se va a medir, dónde se va a medir y de qué manera vamos a registrar y anotar las posibilidades de cambio de esa variable. Entonces, para eso tenemos que incluir el nombre de la variable, cuál es su definición conceptual, cuál es la definición operativa o de dónde va a salir el dato, el tipo de variable y los rangos de valores que puede tomar. Y esto tiene finalmente... ¿qué pasa? Ahí va. Se tiene que ver como algo así. Nosotros tenemos que tener, esto se llama codebook, cada variable es una fila, y en las distintas columnas voy poniendo información. El nombre de la variable sería género. En la base de datos le voy a poner sexo. ¿Cuál es la definición conceptual? Condición orgánica que distingue masculino de femenino según la condición al nacimiento. Entonces yo con esto estoy diciendo que esto lo voy a poner según la condición al nacimiento, que es distinto de género percibido, que es según cómo lo percibe el paciente. Entonces ya es distinta la definición, puede haber variedad en los resultados. Entonces, si es al nacimiento, mis opciones van a ser masculino y femenino, pero si es el género percibido por el paciente, probablemente tengo que agregar más categorías. El tipo de variable, si es categórica y si esta tiene dos categorías, codifico, y acá pongo el rango de valores que puede tomar la variable como máximo. Todo esto es para después poder, cuando tengo los resultados, mirar la base de datos, revisar variable por variable y encontrar la basura que tengo adentro de la base de datos y limpiar. Entonces, de esa manera, nosotros
sabemos si alguien puso mal el dedo y en vez de 1 puso 10, que eso después genera errores en el análisis, si yo no me doy cuenta y lo limpio. Entonces con esto, el que hace el análisis se sienta con esto, mira variable por variable y ve que los valores sean los que tienen que ser. Acá tenemos una variable categórica nominal, ¿no? El estado civil, estas son las opciones, entonces yo sé qué quiere decir cada cosa y los valores máximos. Vamos a ver unos ejemplos para el nivel de educación, que es una categórica ordinal, tiene un orden, entonces esto lo pongo de menor a mayor. En general siempre, como ven, se usa el 0 para la categoría menor, y de ahí va aumentando, porque esto después cuando se hace un análisis multivariado, el valor de referencia es el estrato más bajo, entonces comparan cuál es la probabilidad de que el mayor nivel educativo se asocie con la tal cosa y te da un OR de 4 de que tener el secundario completo respecto a no tener ningún tipo de educación, siempre dice respecto a tal cosa es el nivel más bajo, que en general el que uno pone lo setea como 0. Y una variable continua. Las variables continuas, acá la escala, lo que ponemos acá es qué es lo que se va a medir, la unidad de la escala, y acá ponemos los valores máximos que debería tomar este resultado. Entonces el diámetro abdominal, por ejemplo, bueno, ponemos de 20 a 200. Incluso 20 no tiene nadie, esto se podría poner un poco más amplio, se podría poner, qué sé yo, 60, para estar seguros que el que pone 20 está mal y tal vez quiso poner 200, ¿no? Eso es, y esto después vamos a ver que uno lo puede programar en el control de la entrada de datos, de forma tal de que cuando está llenando y poniendo ahí los dedos en el teclado, si se equivoca le diga, ojo que usted puso 2000 y esto es hasta 200. Bien. Hasta ahí es cómo codificar las variables, qué son las variables y qué rol cumplen en el estudio. Ahora vamos a avanzar hacia una parte que es cómo planificar el análisis estadístico, y después vamos a ir entonces al cálculo del tamaño muestral. Bien, cuando nosotros escribimos en el protocolo qué vamos a analizar, decimos, bueno, los resultados los vamos a analizar de tal manera. Entonces tenemos medidas descriptivas para las variables categóricas, ¿qué vamos a decir ahí? Eso vamos a decir que lo vamos a representar como frecuencia absoluta y porcentaje, y así se describen las variables categóricas. Tantos por ciento eran casados, tantos por ciento eran solteros, y ponemos el número, 30, es decir, 40 personas, y así de todas las variables categóricas es la manera de describirlas. Se suelen describir por estratos también, como son las características, y se acompañan con gráficos de este tipo, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos expuestos y no expuestos a agrotóxicos, tenemos acá las proporciones, 20-80, y el gráfico representa ese 20 y ese 80. Si tenemos algo por estratos, una frecuencia que tiene distintos estratos, por ejemplo, por distintos estratos de edad, lo podemos representar con barras, entonces tenemos el porcentaje o el n, lo que elijamos en la tabla, en los distintos estratos de edad. Que sería como si hiciésemos una torta por cada estrato, pero queda feo, mejor hacer esto. Las variables numéricas las vamos a describir de dos posibles maneras. Siempre vamos a usar una medida de tendencia central y una medida de dispersión. La medida de tendencia central clásica es la media, o promedio. En estadística le decimos la media, en general es lo que nosotros conocemos como promedio. Y las que no tienen una distribución paramétrica, las vamos a usar de medida central la mediana y el rango intercuartilo 25-75. Es decir, el número que está en la posición del 25% de los datos y el 75% de los datos cuando yo los ordeno de menor a mayor. Ahora lo vamos a ver.
Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos? Cuando la distribución de los datos es simétrica, la media y la mediana coinciden, y cualquiera de las dos está bien. Ahora, cuando la distribución es asimétrica, lo mismo para un lado que para el otro, la media y la mediana se separan. La mediana está tendiendo a estar más al centro, pero la media se va más para el lado de la cola liviana, es decir, la que tiene pocos datos pero muy extremos. Se mueve demasiado del centro. Entonces, para evitar este problema es que cuando la curva tiene esta distribución es mejor usar la mediana. Entonces, vamos a ver el ejemplo. ¿Por qué? Esto es una mañana típica de consultorio. Estos son 7 compañeros. Esto es lo que ganan por esa mañana. La media es de 6.628. Pero yo me fijo y no tiene una distribución normal, tiene una distribución asimétrica, entonces es mejor la mediana. Ordeno de menor a mayor y el valor del medio es la mediana. Acá no hay matemática, hay orden y ¿cuántos son? 7, el del medio, ¿cuál es? El 4, listo. Esa es la mediana. Es el valor que tiene el dato que está en esa posición. Y el cuartilo 25 es el dato que está en el 25%, que pongámosle que es este, y este es el del 75%. Si no cae justo, se promedian los dos que están ahí. Entonces, este es el cuartilo 25 y este es el 75. Pero fíjense que los valores, la media y la mediana, son bastante coincidentes. El tema es que si nosotros promediamos, bueno, cuáles son los ingresos de todos los que están en el consultorio, y agregamos los honorarios del jefe, que está ahí, y el jefe gana 250.000, ahora en promedio todos ganan 37.000, y están bastante lejos estos de ganar 37.000. Sin embargo, si calculamos la mediana es de 6.800. Si ordenamos de menor a mayor, el valor del medio promediado es 6.800. Entonces la mediana es mucho más sólida que la media, que aunque es más intuitiva, tiende a desplazarse mucho con los valores extremos. Por eso, cuando la distribución no es normal, hay que usar la mediana y el rango intercuartilo. Para hacer eso, nosotros hacemos un histograma con nuestros datos, lo miramos y vemos si nos parece que esto tiene una distribución más o menos normal o no, o podemos hacer un test estadístico que se llama Shapiro-Wilk, que nos va a decir si es o no la distribución normal. Pero a ojímetro es bastante bueno lo que uno se da cuenta, sin hacer el cálculo. En las medidas de resumen de los gráficos de las variables descriptivas se puede utilizar esto que se llama caja con bigotes, y la caja con bigotes lo que representa es, en la raya del medio de la caja es la mediana. Los bordes son el cuartilo inferior y el cuartilo superior. Este es el inferior, perdón, estoy señalando al revés. Este es el inferior, este es el superior. O sea que este sería el rango intercuartilo. Estos son los valores máximos y estos son los valores fuera de escala, los outliers, que los grafica así. Entonces, esta es una manera también de ver los datos, cómo están distribuidos, si esto es muy asimétrico, o si uno quiere introducir ese gráfico en un póster para un congreso, en un paper es raro ver esto, para un congreso por ahí puede andar. Esto es como se ve cuando la distribución claramente acá vemos que es bien asimétrica, ¿no? Acá está la mediana, pero el cuartilo inferior está bastante abajo, tiene como mucha dispersión de datos hacia abajo. Esto es un score de calidad visual entre dos grupos antes y después de una operación de retina. Entonces, ¿cómo hacemos para comparar
si esto que veían acá y esto que vieron después, si hay una diferencia significativa. Y ahí es donde vienen los test estadísticos, y ahí es donde aparecen las P que todos ustedes conocen y escucharon, y que hay que calcular la P, que cuánto me dio la P, cómo saco la P. Entonces, la P y las cuentas que hacen que la P aparezca se llaman test de hipótesis. ¿Por qué? Porque yo hago esa prueba cuando tengo una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una... Tenés que ponerle las fichitas así, es una ficha de seguridad, sí. Alguien tiene el audio puesto y se escucha como un ruido... Ok. Bien, entonces nosotros lo que queremos es comparar dos variables que nosotros pensamos que están asociadas. Por eso tenemos una hipótesis y queremos probar esa hipótesis. Por eso estas pruebas se llaman test de hipótesis. Santiago, mi amor, tenés como un ruido que me desconcentra. Entonces, en investigación, la hipótesis es una explicación provisoria de la relación entre dos variables. Y en estadística, estas explicaciones vienen en dos versiones. Se llama la hipótesis nula, que es donde yo afirmo que no hay diferencia entre los grupos, y la hipótesis alternativa, que es cuando yo no puedo probar la hipótesis nula, entonces acepto que lo que ocurre es lo contrario y acepto la hipótesis alternativa. En base a este precepto es que están formulados los test de hipótesis. Si nosotros tenemos esta hipótesis, por ejemplo, en adultos, fumar cigarrillos en comparación con no fumar está asociado al desarrollo de cáncer de pulmón luego de 10 años, entonces tenemos acá la exposición es fumar versus no fumar, y el evento es tener cáncer o no tenerlo. Entonces yo tengo la hipótesis nula, es que fumar no se asocia, y la hipótesis alternativa es que fumar sí se asocia. Pero los test están siempre basados, parados, en que la hipótesis nula es verdadera. Arrancan de ahí, dice, acá no va a haber ninguna diferencia. A ver, veamos si es que hay. No es que no están parados al revés, están parados en que no va a haber diferencia. Entonces, nosotros lo que hacemos es comparar si dos muestras, o sea, si entre dos variables hay o no una diferencia. Entonces, ¿cómo hacemos para comparar? Si nosotros estamos hablando de variables continuas y la distribución es normal, como vimos antes, el test para comparar esos dos números se llama t-test o test de student, t de student. Si la distribución es asimétrica o no normal o paramétrica, esto está, no es no para, sí, está bien, es no para, si la distribución es no paramétrica o no normal, usamos el test de Mann-Whitney, también llamado Wilcoxon o Wilcoxon-Mann-Whitney, que es un test para la distribución no normal entre dos variables. Ahora, ¿qué pasa si son tres? ¿Qué pasa si nosotros queremos comparar tres datos en tres ciudades distintas, los pesos al nacimiento en tres ciudades distintas, a ver si hay diferencias? Entonces necesitamos test para más de dos categorías. Entonces para eso lo mismo tenemos para distribución normal o no normal. Para la distribución normal se usa el test de ANOVA, que no analiza el desvío estándar, sino la varianza, que es de donde se calcula el desvío estándar. Y para la distribución no paramétrica, en vez de Wilcoxon, usamos Kruskal-Wallis, que es la cuenta que nos permite comparar tres grupos cuando la distribución de esa variable numérica no es normal. Entonces acá nombramos, digamos, para distribuciones normales de 2, T de student. Distribuciones
normales de 3, ANOVA. Distribución no paramétrica de 2, Wilcoxon, y de 3, Kruskal-Wallis. Acá también tenemos, hice un cuadro para comparar todo, tenemos cómo comparamos las variables que son de categorías. Entonces, para las variables de categorías, no importa si son 2 o más, el test que se usa es el test de chi cuadrado. Y hay pequeñas variantes del test de chi cuadrado cuando la muestra es muy pequeña, que es el test de Fisher, pero son variantes del chi cuadrado. Entonces, cuando yo tengo la variable predictora es dicotómica, por ejemplo, fuma o no fuma, y la ¿no? que tengo fuma, y lo que quiero ver son cantidad de internaciones por EPOC, entonces probablemente eso tenga una distribución, es un número con una distribución no normal, entonces uso Wilcoxon. Si en esos grupos de fuma y no fuma le mido la glucemia, entonces probablemente use t-test. Si tengo una categórica con otra categórica, lo mismo chi cuadrado. Categórica de 3 con una continua no normal, Kruskal-Wallis. Si es normal, ANOVA. Ahora, continua con continua, es decir, que yo comparo, por ejemplo, si a medida que aumenta la glucemia, empeora la función sistólica. Yo tengo la fracción de eyección, que es un número, y tengo la otra variable que es un número, entonces, número con número, usamos, según la distribución, Sperman cuando no es normal, y Pearson cuando la distribución es normal. Bien. Ya sé que con esto ya está, la cabeza está a punto de explotarles, y con esto explota del todo, que es, pero esto todo el tiempo hay que escribirlo, todo el tiempo lo leemos, es qué pasa cuando nosotros tenemos planeado hacer un análisis multivariado. Es decir, que no hay una variable con otra nada más, sino que yo quiero ver predictores del desarrollo de tal enfermedad. ¿Cuáles son los predictores de mala evolución en COVID? Y me fijo si va a ser los glóbulos blancos, si es la hipoxia que tenía, la cantidad de litros de oxígeno que usa, si era gordo o si era diabético. Bueno, ahí tengo muchas variables, ¿y qué hago? Una con cada una. Cuando yo hago una con cada una, tengo el efecto individual de cada una con el evento, que sea morirse. Pero no tengo el efecto de todas a la vez. Para eso necesito, si yo quiero saber el valor independiente de cada uno de esos predictores, cómo esas todas al mismo tiempo influyen en el evento, necesito hacer un análisis multivariado. Y ahí lo que importa para elegir el tipo de modelo de análisis es cómo es el evento. Si el evento tiene 2 niveles, vida sí o no, el modelo para eso es un modelo de regresión logística. Típicamente la medida de efecto es el odds ratio. Cuando yo tengo un outcome continuo, por ejemplo, el nivel de tensión arterial sistólica, yo quiero ver cómo hay distintos factores que afectan el comportamiento de la tensión arterial sistólica. Entonces, para eso tengo que hacer una regresión lineal. Ese modelo de regresión me da el cambio medio en los coeficientes de las variables que yo introduzco. Es decir, cuántos milímetros de mercurio me suma si yo fumo, o si yo hago ejercicio, o si tengo sobrepeso, cuántos milímetros de mercurio de más me da cuando esa variable que yo pongo en el modelo toma un punto de valor. Si lo que yo tengo son counts, o cuentas, esto típicamente sería reinternaciones. El modelo para eso es Poisson, que es una distribución para ese tipo de medidas, y la medida de efecto se llama risk ratio. Cuando yo tengo un modelo que yo lo que quiero explicar, por ejemplo, es en un paciente con un estado de cáncer avanzado, no importa la intervención, a un determinado tiempo todos se van a morir. Entonces vida o muerte no es la mejor medida.
¿Cuál es la mejor medida en ese caso? Es ver si mi intervención, cuánto demora la aparición del evento, en este caso de la muerte, o en pacientes coronarios del segundo evento coronario, por ejemplo. Tal vez los pacientes coronarios, si yo espero 10 años, todos tienen un evento. Pero no es lo mismo tener el evento al año que a los 9 años. Si yo mido a los 10, todos lo tuvieron, pero no es lo mismo. Entonces, si yo quiero medir, además de que ocurre el efecto, cuándo ocurre el efecto, todos esos modelos se llaman de tiempo al evento. Y esos modelos de tiempo al evento son mejores que medir solo el evento. Todos esos modelos de tiempo al evento, de donde vienen las curvas de Kaplan-Meier o curvas de supervivencia, que no lo vamos a tocar hoy, pero que muchas veces lo ven, empieza, ¿no?, al 100% y va escalonándose, bajando a medida que pasa el tiempo. Los análisis multivariados de ese tipo de eventos se llaman, el modelo es de riesgos proporcionales de Cox. Y la medida de efecto de eso es el hazard ratio, que es parecido como un riesgo relativo, pero de tiempo instantáneo en promedio a lo largo de todo su tiempo. Bien, entonces, ¿cómo escribimos esto en general en un protocolo? Entonces escribimos, las variables continuas serán descritas como media y desvío estándar, o mediana y rango intercuartilo, acorde a la distribución. Las categóricas se expresarán como números absolutos y proporciones. Se utilizará este test e histogramas para determinar la distribución de las variables continuas. Para analizar el efecto de intervención, se utilizará el principio, pongámosle, de intention to treat, y voy a utilizar para comparar los grupos, como la variable es un número, entonces uso un test para números según la distribución. Y voy a construir un modelo de regresión lineal, porque la variable del outcome, que acá yo no dije ni qué estudio es, pero como es lineal, tiene que ser un número, para ajustar por posibles confundidores que no estén balanceados en el estudio, en la aleatorización. Y vamos a hacer un análisis de subgrupos entre los pacientes que tienen y no tienen deterioro cognitivo. Los análisis de subgrupos siempre hay que plantearlos en el plan de análisis, es decir, que uno no mide después a ver si encuentra algo. Uno tiene que declarar antes, mira, yo voy a hacer esto y voy a buscar en los distintos estratos cómo se comportan esta variable con esta en los distintos estratos de estos subgrupos que van a ser según la edad, según el deterioro cognitivo y según la presencia de tal cosa. Bien, entonces hacemos el bendito test y nos da la P. ¿Y qué es la P? Entonces, la definición de la P es la probabilidad de obtener un resultado como el que obtuve, o uno más extremo, suponiendo que la hipótesis nula sea verdadera. Entonces, si la hipótesis nula es verdadera, y me da una probabilidad de que eso que me dio a mí es 0,0005, entonces es poco probable que pertenezca a ese universo, entonces digo no, bueno, pertenece a otro universo, entonces rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis alternativa, que muchas veces, según el gusto en algunas tesis de doctorado, por ejemplo, hay que poner claramente cuál es la hipótesis nula y cuál es la alternativa. Por ahí para un protocolo no tan formal no hace falta, pero ponerlo nunca está de más. Entonces, algunas cositas sobre qué es la P. Entonces, el valor de P indica qué tan incompatibles son los datos con un modelo especificado, no mide la probabilidad de que los datos fueron producidos por azar, eso es un error pensarlo así. La P es la probabilidad de obtener, entonces, ¿qué probabilidad hay de que el resultado que yo obtuve, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera, sea el que tengo o más extremo? Entonces, ¿qué cosas no son la P? Por ejemplo, el valor de P puede indicar qué tan incompatibles son los datos con un modelo. El valor de P tampoco mide la probabilidad que la hipótesis estudiada sea cierta, ni que los datos fueron producidos por azar.
las conclusiones científicas y decisiones comerciales no deben basarse en si el valor de P supera un umbral específico. Una inferencia adecuada requiere informes y transparencia completos. El valor de P no mide el tamaño de un efecto, eso lo vamos a ver después, y por sí mismo, un valor de P no proporciona una buena medida de evidencia con respecto a un modelo o hipótesis. Entonces, supongamos que nosotros tenemos un grupo de pacientes con artritis. Están ahí, ¿no? ¿Está todo bien? Sí, perfecto. Ok. Tenemos un paciente con artritis y queremos probar si agregándole un antiinflamatorio a un grupo versus placebo al otro, logramos bajarle el dolor luego de 3 meses. Entonces tenemos 100 pacientes en un grupo, 100 pacientes en el otro, les damos el AINE y a los 3 meses medimos cuánto dolor tienen. Entonces un grupo tiene 56, el de la intervención, y el placebo tiene 61. Si nosotros lo pensamos desde el punto de vista, ¿no?, una escala de 0 a 100, que tiene 5 puntos de diferencia, 56 a 61, parece como un valor no muy significativo clínicamente. Sin embargo, nosotros comparamos estos dos números estadísticamente con ¿qué test? Un test para comparar números, y si suponemos que esta distribución es normal y tiene esa distribución gaussiana, entonces usaríamos el t-test, que es esta cuenta que no la vamos a ver. Si ustedes entran en una página que se llama openepi.com, ahí tienen algunos cálculos estadísticos, eso no hay que bajarlo, es online, lo usan ahí desde cualquier computadora en cualquier momento. Entonces dicen, che, a ver, entonces 100 pacientes ponen 56 de media y desvío estándar 5, que es lo que sabíamos, y al otro grupo de 100 le dio 61 la media y 5 el desvío estándar. Le dan calcular, y esto nos da un valor de P de 0,00000001. O sea, la P es minúscula, el efecto espectacular, pero sin embargo, esto bajó 5 puntos de 100 en una escala de dolor, y da una P así de este tamaño. Entonces, ojo con la P, no se enamoren de eso, porque la significancia clínica es más importante que la significancia estadística. Si clínicamente algo no tiene sentido, estadísticamente no importa si la P da o no da. Bien, vamos a ir a la parte de tamaño muestral. Bien. Supongamos que hay elecciones en la universidad, pero antes de las elecciones dicen, vamos a hacer una encuesta a ver quién va a ganar. Se hace la encuesta, Saúl gana con el 80%, se encuestaron 250 estudiantes, y es el preferido para esas elecciones. Al otro día se vota y encuestadores fallan otra vez, ¿no? Vieron que cada vez que hay un pronóstico de encuesta, siempre al otro día dicen que las encuestadoras fallaron, y dice tal falló por tanto, acá fallan por 4 puntos, ¿no? Y el vocero de la firma explica que los resultados obtenidos estaban dentro de su intervalo de confianza. ¿Qué es eso? Y dice, mirá, nosotros encuestamos a 250, el resultado fue 80, pero el intervalo de confianza es 74, casi 75 a 84. Es decir, que sacó 76, estaba dentro de lo que podía pasar. Entonces el jefe se queja que los de esa encuestadora son malísimos, que la próxima vez hay que ser más precisos. Entonces, ¿cómo hay que ser más precisos? Y si uno quiere un error del 1%, como mucho, con un intervalo de confianza de 95, entonces tiene que hacer no 250, sino 6.100 encuestas. Y si quiere menos error, todavía restringir que el intervalo de confianza al 99, o sea, no quiero ninguna sorpresa, se requieren hacer, para conocer esos números, 10.000 encuestas. Y si yo quiero 99,9, necesito 17.000 encuestas. Y si yo quiero achicar este 1% a 0,5, necesito hacer 30.000 encuestas para estimar la precisión, siempre y cuando nadie cambie el voto, ¿no?, el día después.
Entonces, cuando ustedes hacen el cálculo del tamaño muestral para una encuesta que tiene como resultado principal una variable categórica, depende de cuánta precisión quieran ustedes para entender cuál es el tamaño muestral que necesitan. Si ustedes quieren saber la prevalencia de tabaquismo y estiman que es 30%, pero el intervalo de confianza les dice que si ustedes tolerarían más o menos 5%, entonces hacen ese cálculo y tal vez necesitan 323 encuestas. Ahora, si ustedes quieren más precisión que más menos 5, quieren más menos 2, entonces necesitan muchas más, ¿sí? Según la precisión que quieran. Ahí solo depende de la precisión que ustedes quieran al presentar un resultado. Si vos querés decir, bueno, la prevalencia de esto es del 10%, pero podría haber sido entre 6 y 24%, y te hace ruido, ¿no? Un intervalo tan grande como que evidentemente es mejor tener un tamaño muestral mayor que te permita un intervalo más chico. Bien, ahora, ¿cómo hacemos cuando nosotros queremos probar una hipótesis entre dos variables que sean entre una exposición y un resultado? Entonces acá, si nosotros pensamos que el alcohol está asociado al cáncer, a nosotros en nuestra muestra nos da que sí, y en la realidad nos da que sí, entonces, listo, verdadero positivo. Ahora, si a nosotros nos da que sí, y en la realidad no está asociado, tendríamos un falso positivo que se llama error tipo 1. Ahora, si no está asociado, y a nosotros nos da que no está asociado, pero en la realidad sí está asociado, o sea, se nos pianta, entonces ese sería un falso negativo y ese es el error tipo 2. Y esos son los dos errores que importan para hacer el cálculo muestral. El error tipo 1 y el error tipo 2, que son el alfa y el beta. Entonces, el alfa es el nivel de significancia, que cuál es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, o sea, un resultado falso positivo. Y esto típicamente está seteado en el 5%. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay un 5% de probabilidades de que haya una asociación, que nosotros digamos que hay una asociación cuando no la hay. O sea, que una P de 0.04 intrínsecamente nos dice, en estos resultados hay un 4% de probabilidades que lo que estemos viendo sea un falso positivo. Cuanto menos es la probabilidad, o sea, más chica es la P, más firme es el resultado, ¿no? Y el beta es la probabilidad de rechazar una hipótesis nula falsa, es decir, un falso negativo. O sea, la probabilidad de pasar por alto y no ver una asociación que sí existe. Y en general, el beta es del 20%. O sea que hay un 20%, cuando nosotros presentamos un trabajo negativo, hay un 20% de probabilidades de que pudiese haber habido una asociación y no la vimos. Nosotros en esas variables que queremos correlacionar, pensamos, según el tipo de variable, qué test es el que vamos a usar después, y en base a esto es que inversamente se calcula el tamaño muestral. Y vamos a ver cómo sería. ¿Qué necesitamos saber para calcular el tamaño muestral? El nivel de significancia que queremos, el alfa, el poder, que es el 1 menos beta, o típicamente 80%, el tipo de variable de resultado que tenemos, si es un número o es una categoría, si es un número, cuál es la dispersión o delta, y cuál es la magnitud de efecto que creemos que vamos a tener. Es decir, en las variables continuas, cuál sería el número y el desvío estándar en cada grupo, y en las variables categóricas, la prevalencia del evento entre expuestos y no expuestos. O sea, compara proporciones acá. Bien, acordémonos que estos son valores arbitrarios, pero se pueden cambiar, depende de lo que uno quiera, puede intentar subir el poder a 90%, en estudios grandes lo hacen a más, y el alfa a veces
uno quiere un alfa más chico que un 0,05. ¿Qué cosas hacen que aumente el tamaño muestral? Cuanto mayor significancia queremos, o sea, alfa más bajo o power más alto, nos da un tamaño más grande de muestra. Cuando el tamaño de efecto de lo que queremos medir es pequeño, necesitamos mucha muestra. Cuando hay mucha dispersión en los datos, ¿sí? Poca accuracy, digamos, tenemos que aumentar el N. Supongamos, ¿de dónde sacamos las mediciones de los pacientes? Para hacer el cálculo, si yo no hice el estudio, ¿de dónde voy a sacar el dato? De cómo, bueno, lo extrapolo de datos publicados por otros, o me fijo en un estudio piloto que mido a algunos pacientes eso como para más o menos hacerlo con un dato real y no inventado. Entonces supongamos, bueno, la magnitud de efecto tiene que ser relevante y tener en cuenta, ¿no? Siempre que ustedes estén viendo, a ver, que sea posible biológicamente que una cosa cause la otra. Si tenemos dudas o opinión de expertos, o ver estudios similares, cómo midieron. Bien, magnitud de efecto. Es el mínimo efecto que vale la pena. A veces esa diferencia es muy poca, como para ganar una carrera en las Olimpiadas. A veces solo una centésima de segundo es la diferencia. Supongamos que nosotros tenemos dos poblaciones, son dos espirometrías de dos grupos. Los grupos que tienen un broncodilatador y los grupos que tienen otro. Acá tienen un BEF-1 de 1,50 litros, el otro grupo tiene 1,62, exactamente igual desvío estándar. Nosotros queremos ver si entre esta y esta población hay una diferencia. Si nosotros superponemos las curvas, prácticamente vemos que esta curva se ve como una sola. Cuando uno superpone y la curva se ve como una sola, probablemente no hay diferencia estadística. Si nosotros acá tenemos, fíjense esto, ¿qué pasa? Están flacas. ¿Por qué? Acá tenemos igual BEF-1, 1,50 y 1,62, pero tenemos muy poca dispersión. En vez de 0,27 tenemos 0,05. Y acá vemos que cuando superponemos, se ve que esta es una y esta es otra. Entonces, achicando la dispersión, ganamos poder y probablemente ahora tengamos una diferencia significativa. Entonces, la dispersión importa para calcular el tamaño muestral. Si yo tengo mucha precisión, voy a necesitar menos que si tengo poca precisión. Esto es lo anterior. Si yo amplío la escala de abajo, en vez de ponerlo, esto es 0,5 y esto es 2,5, lo amplío, ¿no? Y acá es 1,3, y acá es, no sé, vamos a leer 1,8, acá se ve claramente que son dos curvas separadas. Bien, estos es los gráficos originales que vimos al principio, ¿no? El 1,50 y 1,62 con 0,27. Y miren esto. ¿Qué pasa si yo ahora tengo la misma dispersión, pero tengo una magnitud de efecto más grande? O sea que este es 1,30 y el otro es 1,80. O sea, entre un grupo y el otro es más potente uno de los broncodilatadores, la magnitud de efecto, el tamaño, es mayor. Entonces, a igual dispersión de datos, pero a mayor tamaño de efecto, yo obtengo una diferencia. Cuando superpongo, veo que son dos montañas, probablemente esto sea significativo. Entonces, achicando la dispersión o con mayor tamaño de efecto, yo necesito menos muestra. Siempre pensar en el tamaño de efecto que sea clínicamente relevante, ¿no? Que importe clínicamente, no que importe estadísticamente, porque por ahí algo importa estadísticamente, pero clínicamente no llega a tener relevancia. Y si no tienen la información, hagan un estudio piloto con 15 o 20 pacientes para
medir puntualmente eso y ver cómo es la dispersión. Bien, hay una manera de calcular el tamaño muestral que es teniendo en cuenta, esto lo hace solo, digamos, como una calculadora, y hay tablas, donde uno tiene en cuenta cuál es el alfa, el beta, la magnitud de efecto y la variabilidad. Entonces, si nosotros tenemos una variable categórica, podemos tener una tabla así. Entonces, yo digo, si en un grupo tengo 10% de cáncer en fumadores, en no fumadores, y 30% en fumadores, si tengo esta magnitud de efecto, es decir, que es 2 veces más alta en este grupo que en este, entonces, si es así, yo tengo un poder del 97% con 200 pacientes. Ahora, si yo me equivoqué, y esta no es 2 veces más, es una vez más, ¿sí? En vez de 10 es 20, entonces yo voy a tener un poder de 69%, mucho menos que el otro, con 300 pacientes. Entonces ustedes van buscando la combinación, ahora es muy poco, yo quiero tener al menos 80 de poder. Bueno, para tener 80 de poder con idéntica combinación de 10 y 20%, entonces necesito 400 pacientes. Pero 400 pacientes, si esto me cae más, otra vez pierdo poder. Entonces esto es una forma de calcular qué poder tendrían en distintos escenarios si no están seguros cuál va a ser la prevalencia del evento en un grupo respecto al otro. Bien, a veces para el tamaño muestral hay que pensar cosas que pueden ocurrir con el costo del estudio, el tiempo que demanda, si la incidencia de la enfermedad es menos de la que esperaban, y aspectos logísticos pueden hacer, digamos, como complejizar la cantidad de pacientes que yo necesito o puedo manejar. Si el tamaño de la muestra es fijo, lo que yo puedo calcular es la potencia. Es decir, yo ya sé, tengo una base de datos que fui recolectando durante muchos años y tengo 100 pacientes, entonces yo no voy a hacer un tamaño de cuántos pacientes necesitaría para probar esa hipótesis, porque yo ya tengo 100, no puedo tener más de 100. Entonces para eso yo hago un cálculo de potencia, exacto. Con estos 100 pacientes que tengo de una base de fibrosis quística, que son difíciles de conseguir, si el evento ocurre en un grupo con respecto a otro, en un grupo ocurre 0,1 o 10% y en el otro 25%, tendría una potencia de 0,74 con un alfa de 0,05. Si yo tuviese 50 pacientes, tendría una potencia de 39. Esto es el cálculo de potencia para una muestra fija. ¿Qué más pensar para sumar a la muestra? Abandonos, pacientes, se sabe que en una corte que uno va siguiendo cada año, los llamo para ver tal cosa, se van perdiendo 10%, en un ensayo clínico entre 3 y 5%, y saber que si se pierde 20% se introduce un sesgo enorme. Entonces, uno tiene que tratar de no meter pacientes que posiblemente se pierdan, o no hacer estudios donde el seguimiento es demasiado ambicioso, y yo no tenga manera de seguir bien los pacientes y se terminen perdiendo. Siempre tengan en cuenta que los outcomes continuos dan más poder que si se dicotomizan. Es mejor decir, voy a calcular con la TA sistólica en un grupo respecto a otro de 145 versus 135, que decir los que tenían la TA menor a 140 o mayor a 140. El poder cambia mucho, es decir, les rinde más medir un outcome continuo que un outcome dicotómico. Acuérdense que las variables categóricas, como resultado que tienen más de 6 niveles de gravedad o de puntaje de un score, que tengo puntos de 0 a 20, se puede hacer el cálculo como si fuera continuo, para estos fines, ¿no? Bien, acá recordamos entonces que el valor de la P, si es muy chico, tamaño grande. Si el valor de la P es grande, la muestra va a ser pequeña. Si el poder que yo quiero mucho poder, muestra muy grande. Si yo tengo un efecto muy chiquito, muestra muy grande. Bien, esto es
hablamos de estudios de prevalencia, proporciones, comparaciones de medias, que ahora vamos a ver si lo hacemos juntos. Y para modelos multivariados, ¿se acuerdan que antes hablamos de los modelos multivariados? Para los que tienen variables dicotómicas, la regla más o menos es que hay que tener 10 eventos por cada variable a incluir en el modelo. Es decir, si yo tengo una tasa de eventos de algo que ocurre en el 30% de los pacientes, digamos en 1 cada 3, yo voy a necesitar 10 eventos por cada variable, o sea, 100 eventos. Pero como esos eventos ocurren en 1/3 de los pacientes, para meter 5 variables en una población donde el evento ocurre con el 30%, voy a necesitar incluir el triple de pacientes. Si yo, no sé si me siguen ahí, quiero poner 5 variables, necesito 10 eventos por variable. Entonces, 5 por 10 necesito 50 eventos. Como el evento ocurre en 1/3, entonces necesito 150 pacientes. Esa es una forma rápida, más o menos, de calcular el tamaño muestral cuando uno quiere hacer este tipo de análisis. Bien, ahora vamos a hacer algunos cálculos en vivo con el OpenEpi para no llegar a este momento, que es que la muestra quedó demasiado chica, las desviaciones estándar son demasiado grandes y la conclusión no significa nada. Bien, voy a dejar de compartir esto y vamos a mirar juntos cómo lo haríamos en OpenEpi. Ahora vamos a ir por acá. Ahora sí. Vamos a ir acá. ¿Están viendo esta pantalla del OpenEpi? Sí, ahí se ve. Sí, perfecto. Bien, entonces, ven que acá hay un menú, que hay una parte que dice tamaño muestral. Esto está en todos los idiomas, incluso el que odia. Nosotros queremos comparar dos medias distintas. Vamos a repetir, por ejemplo, los datos del estudio ese de los antiinflamatorios, a ver que la P nos daba re chiquita, a ver cuántos hubiésemos necesitado en realidad en vez de meter 100 en cada grupo. Entonces, yo acá abro, tengo, a ver si amplío un poco ahí, se ve más grande, ¿no? Entonces, intervalo de confianza, acá dejamos 95, potencia 80, entonces tenemos la media de este grupo, yo digo que le va a dar 56 puntos. El desvío estándar es 5. La media del otro grupo, 61 puntos. El desvío estándar es 5. Con eso es suficiente, le doy calcular, y acá me dice cuántos pacientes necesito por grupo para una diferencia de 5 puntos en una escala X, en el ejemplo anterior era de dolor. Entonces acá vemos que necesitamos, para esa diferencia, nos alcanzaba con 16 pacientes por grupo. Vamos de nuevo al menú, y ahora vamos a hacer un cálculo, cuando esto es corte ensayo clínico, ¿no? Cuando tenemos algo que se parece corte ensayo clínico o un cross-sectional, tipo alcohol y cáncer, esos ejemplos, fuma, tiene cáncer. Bueno, imaginemos esto. Vemos esta pantalla, tenemos nivel de confianza, esta, ¿no? Es el alfa de 5%, poder, acá el ratio de expuestos no expuestos lo dejamos igual, entonces acá decimos que los que, vamos a hacer el ejemplo ese que vimos recién, que en un grupo los que no fuman tenían 10% de cáncer, y los que fuman tenían 20% de cáncer. Y eso le daba, ¿se acuerdan? 400 pacientes más o menos. Entonces ponemos calcular, esto es entonces porcentaje de no expuestos, no fuma, positivo, cáncer. Expuesto, fuma, positivo, 20%, ¿no?
llenamos esas dos filas, el resto no hace falta, calculamos, y ahí nos da 400 pacientes, 200 en cada grupo. O sea, la tabla estaba bien. Entonces tenemos con un alfa de 5, un poder de 80, para probar una diferencia entre expuestos y no expuestos de 10 puntos porcentuales, entre 10 y 20 me da 400. Atentos que si la prevalencia baja, aunque una sea el doble, o sea, entre 5 y 10, aunque una sea el doble de la otra, los números, como es menos prevalente, suben. Vamos a volver a hacerla. Entonces ahora no es 10 y 20, que una es el doble de la otra, es 5 y 10. O sea, es el doble, pero de un número más chico. Entonces el tamaño muestral ahora se duplica. Son 800 los pacientes. Acá lo mismo pueden hacer cálculos de una proporción, encuesta, quién va a ganar las elecciones, y decís, ¿cuánta confianza me banco? 5%. ¿Cuánto es probablemente lo que saque el candidato? 80%. Con este intervalo, calculo 246 pacientes, para una confianza de 95%. Vuelvo atrás, no me banco 5%, quiero un error de 2%, calculo, necesito 1500. Así que esta es la manera de hacer un poco cálculo del tamaño muestral para la mayoría de las cosas que vimos. Si quieren hacer una cuenta, por ejemplo, de cuánto da la P entre dos variables continuas, entran acá, variables continuas, t-test, introducir datos, ponen cuántos pacientes había en un grupo, cuántos pacientes había en el otro, acá ponen la media, el desvío estándar de lo que le dio en un grupo al otro, le dan calcular, y ahí te da el resultado de la P. Bueno, cierro ahí, estoy abierto, dudas, preguntas, sé que hoy esto fue exigente, pero esto es un poco lo que nosotros necesitamos para poder saber cómo seguir con nuestros protocolos, nuestro estudio de investigación, ver cuántos pacientes incluimos. Así que estoy abierto a las dudas, preguntas que tengan. Excelente, doctor Caruso. La verdad que debe ser la base fundamental de todo protocolo. Bueno, no sé si alguien, bueno, ya cada vez son menos, si alguno tiene alguna pregunta, si no, si lo quieren hacer y rever, porque la verdad que fue bastante información la de hoy, y rever la clase y surge otra pregunta, tal vez la podamos responder más adelante. Me parece que estuvo, la verdad, que muy cargada de información. ¿Alguna pregunta? Si quieren abrir el micrófono, pueden hacerlo. Bueno. Bueno, si surgen dudas y las quieren mandar por mail, después, como antes de la próxima, las podemos responder antes de empezar la próxima. Sí, yo creo que la mayoría tenemos que masticarle un poquito toda la información y después surgirán más dudas. Yo creo que está bueno que se metan en el OpenEPI, o sea, uno trata de explicar un poco lo teórico de dónde viene, que no es magia negra, pero, digamos, es una herramienta como bastante intuitiva de usar que les permite poder hacer un cálculo ahí al vuelo y hacer una estimación desde el teléfono, si quieren, en el medio de una discusión en un café. Así que bueno, explórenla, mírenla, y si tienen dudas, me preguntan, che, quise ponerlo y me daba cualquier cosa, ¿cómo será? Bueno, explórenlo, quise transmitirles eso para que, si bien esto tiene una cuota de algo técnico que uno trata de minimizarlo, pero bueno, vayan explorando.